Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de formulación de proyectos culturales, actividad realizada por el Centro Cultural Camilo Mori de la Ilustre Municipalidad de El Quisco. Hoy tenemos nuestra segunda sesión, la cual comenzaremos la revisión de las etapas y componentes de un proyecto, específicamente la realización y confección de un diagnóstico. Antes de comenzar con nuestro esquema, quiero hacerle un poco una revisión de 3 criterios básicos a la hora de elaborar un proyecto. Que estos 3 criterios los podemos agrupar en 3 grandes conceptos. Primero está el martillo, ¿ya? El cual dice relación con que un proyecto, la realización de un proyecto no tiene que verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para realizar nuestros objetivos de intervención. Por tanto, un proyecto tiene que concebirse como una herramienta para cumplir nuestros objetivos. El segundo concepto es el librillo del maestro, ¿ya? En el cual se establece que no existe un esquema único válido para todos los proyectos, ¿ya? Existen muchas formas y muchas metodologías de realizar un proyecto, ¿ya? Todo esquema que se vea en este curso en particular debe verse como una guía para recorrer un camino metodológico y no tiene que verse como algo estructurado y que esto tiene que ser la forma, ya que existen distintas formas y metodologías para realizar y formular un proyecto. Por último tenemos el concepto de la película. Sabemos que el orden de la filmación de una película no altera el producto final. Para el diseño de un proyecto ocurre lo mismo. Uno puede partir por A, por B o por C, obviamente siguiendo un orden de cierto esquema y cierta metodología. Pero uno puede realizar una parte, otros pueden realizar otra parte en un comienzo. Lo importante es que exista un diálogo entre los distintos apartados, ¿ya? Como dice ahí en la ficha, que se interpelen, que se acompañen o que se contradigan, ¿ya? El orden no va a alterar el producto. Lo que sí se tiene que concebir que al finalizar nuestro producto, en este caso sería el proyecto, debe tener un orden lógico, coherente y ordenado. Es decir, tiene que tener una coherencia interna y completa, ¿ya? Entendiendo estos 3 criterios, vamos a partir revisando nuestro esquema. Como primera aproximación, es muy importante conocer que existe un método que se llama el método de las preguntas, ¿ya? La cual, con esta serie de preguntas, uno podría en su defecto formular un proyecto. Preguntarse el qué, el por qué, el para qué, quién, para quién, cómo, cuándo, dónde, con qué o cuánto. Todas estas preguntas, si bien pueden guiar un proyecto, incluso uno puede realizar un proyecto en base a estas simples preguntas. Ahora, yo les recomiendo que no lo hagan porque tiende a ser muy superficial y no aborda de manera completa y robusta todo lo que queremos realizar. Ahora, también existen personas o grupos de personas que pueden realizar a lo mejor un proyecto más sencillo utilizando estas preguntas. Lo importante es conocer que estas preguntas siempre uno tiene que estarlas preguntando constantemente al momento de realizar un proyecto de intervención cultural, ¿ya? Ahora, nuestro esquema, que va a ser la guía principal de nuestro curso, este esquema se divide en 3, ¿ya? En primer lugar está el diagnóstico del proyecto, el cual vamos a ver en esta clase, donde vamos a ver la finalidad o el objetivo de nuestro proyecto, el origen, las dinámicas territoriales y sectoriales, el contexto de otras políticas y el análisis interno de la organización. Los otros 2 componentes de nuestro esquema es la definición del proyecto y la producción del proyecto mismo, ¿ya? Esto lo vamos a ver en las 2 siguientes clases, así que vamos a tener paciencia. Primero vamos a ver el diagnóstico del proyecto, que es la parte fundamental para poder comenzar. Así que para que tengan un poco claro y un poco las claridades de qué vamos a ver en este curso. Quiero comentarles que también muchas veces cuando se habla acerca de formulación de un proyecto,
Algunos habrán escuchado hablar acerca del árbol de problema, árbol medio fines, árbol de causa-efecto, y también la generación o realización de una matriz de marco lógico. En sí, en este esquema no los contienen, ¿ya? Esto es un esquema para la generación de proyectos culturales, realizada y bajada en una esfera un poco más sencilla. Ahora, yo tengo previsto también realizar dos clases, dos pequeños videos para poder un poco mencionar y poder introducir de qué se trata la confección de un árbol de problema y también la confección de una matriz de marco lógico. Ya, así que por si tenían la duda de si vamos a ver esto, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en video aparte para las personas que quieran profundizar aún más en el tema. Bueno, el primer elemento tenemos la finalidad u el objetivo general de nuestro proyecto, ¿ya? Es necesario comprender que esto es aquello que orienta la definición de un proyecto y le da sentido. Es lo que queremos alcanzar, ya sea de manera genérica u utópica. Es aquello cuya consecución se dirigen la intención, las acciones, los medios o recursos. Por lo tanto, es la madre de todos los objetivos. Cuando uno quiere plantear un proyecto, primero tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere hacer, ¿ya? A lo mejor lo tenemos en la cabeza y está bien, pero tenemos que plasmarlo y plantearlo como una finalidad, como un objetivo, como decir, yo quiero llegar a esto, en el sentido de que se expresa siempre en positivo, con un verbo de acción y de forma genérica, ¿ya? Los principales verbos, en internet hay un montón de metodologías con respecto a qué verbo utilizar, pero a grandes rasgos siempre uno puede utilizar el verbo el fomentar, el difundir, el potenciar, el facilitar, el impulsar, el promover, el crear. Siempre tiene que partir con un verbo de acción y forma positiva. También se puede plantear en un corto o en un largo plazo, en el sentido de que tiene que tener cierta temporalidad. No necesariamente. Hay planteamientos que pueden ser de forma más genérica, pero si tenemos en la cabeza realizarlo en un espacio-tiempo acotado, tenemos que colocarlo. Y por último, debe situarse dentro de un contexto determinado. Nuevamente puede ser a nivel general o a un nivel más específico. Ya aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice fomentar el patrimonio literario de la provincia de San Antonio y los habitantes de El Quisco. Esto es un objetivo muy genérico y no especifica a lo mejor la temporalidad, pero sí demuestra un fin, como esta madre de los objetivos, que es fomentar el patrimonio literario de nuestra provincia en los habitantes del Quisco. Ahora también podemos realizar un objetivo general o nuestra finalidad de forma más específica, como en el segundo ejemplo, que es crear un taller de emprendimiento artístico para adultos mayores de la comuna del Quisco en el segundo semestre del 2020. Eso también puede ser un objetivo guía de nuestro proyecto, ¿ya? En este sentido, se puede ver que los objetivos, por ejemplo, en el primer caso, pueden ser de forma más genérica y más abstracta, y luego en la formulación de las actividades vamos a ir bajando un poco, o puede ir más enfocado en lo que queremos hacer, en la actividad propia, que en el segundo caso es la creación de un taller de emprendimiento artístico. Y después uno va bajando aún más en específico con las actividades, con los objetivos específicos, que va en la segunda etapa de nuestro esquema. Pero a grandes rasgos esto es lo que se debería plantear como primer elemento de nuestra finalidad del proyecto. El segundo elemento se tiene el origen, que es el conjunto de elementos que motivaron el inicio del proyecto y que motivaron y o condicionaron el desarrollo de ese. Se puede identificar el momento en que nació el proyecto, el contexto en el que se encontraba, las motivaciones, los agentes que estaban detrás de él, etc. El conocer el proyecto y conocer el origen de nuestro proyecto es muy importante al momento de ir desarrollando esto. Muchas veces en el transcurso del desarrollo de un proyecto se van perdiendo ciertas
ciertas ideas y ciertos hilos que fueron el inicio de este. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces, y por lo general, este punto no se coloca en la formulación en el documento propio, pero es súper importante tenerlo en cuenta y tenerlo como un insumo interno de las personas o del equipo que van a realizar el proyecto, dado que nos puede ayudar a entender la situación actual del mismo y a lo mejor puede hacer que no nos desviemos en el transcurso de la realización del proyecto, sino que mantengamos en la cabeza cuál fue nuestra motivación, cuál fue el origen de todo esto para tenerlo siempre presente. Entonces esto también es un elemento que si bien es más importante para la interna desde el equipo y de los formuladoras, también es necesario tenerlo en cuenta ya durante todo el transcurso de la generación del proyecto y luego la consecución del mismo. Como tercer elemento están las dinámicas territoriales. Y aquí abrimos con una pregunta: ¿se puede llevar a cabo el mismo proyecto en la provincia de San Antonio y en Camerún? Puede ser otra localidad. Yo lo llevo al extremo, en el sentido de que es necesario comprender que se necesitan conocer las dinámicas territoriales, conocer el entorno en el cual se va a realizar nuestro proyecto para poder adecuarlo ahí, ¿ya? En ese sentido es distinto a lo mejor hacer un proyecto en el Quisco que hacerlo incluso en el norte o en el sur del país. Entendemos por territorio aquel espacio natural o administrativo en el que tenemos previsto intervenir, y entendemos por dinámicas territoriales el análisis de los factores inherentes al territorio de referencia del proyecto que pueden influir en su definición. Por lo tanto, cuando hablamos de territorio no hablamos solamente del tamaño y de la ubicación del entorno al cual vamos a intervenir, sino que también se hace referencia a las personas, también a los factores geográficos, los factores históricos, culturales, identitarios, la formulación y el desarrollo urbanístico, el desarrollo político del territorio. A grandes rasgos, lo que dice este punto es conocer nuestro entorno, pero conocerlo no desde un aspecto genérico, sino conocer los puntos que realmente pueden ser importantes al momento de plantear mi proyecto. Por tanto, yo planteo aquí la pregunta de ¿qué no es un análisis territorial? Y podemos colocar un ejemplo. Si vamos a hacer un proyecto de intervención de danza en estudiantes, al momento de plantear las dinámicas no podemos plantear y no podemos hacer un escrito grande de, por ejemplo, la comuna del Quisco, su historia, su geografía, su límite, la administración, porque eso en verdad no nos interesa. Lo que nos interesa son otras cosas, son las dinámicas territoriales, la percepción de la gente con respecto a la danza, si existen talleres ya establecidos, cómo se identifica el territorio, con qué elementos se identifica el territorio, se identifica la gente para poder también tener un poco el criterio de realidad del entorno para poder llevar a cabo mi proyecto, ¿ya? Entonces, las dinámicas territoriales son la descripción del territorio, pero no una descripción sin sentido, sino una descripción que aborde también los elementos que pueden ser importantes para poder plantear mi proyecto, ¿ya? Entonces eso, es muy importante tener esto es la centralidad del diagnóstico, ¿ya? Al final es conocer y diagnosticar, valga la redundancia, el territorio al cual yo voy a intervenir. Entonces, aquí se puede ver a grandes rasgos un paso a paso de cómo se debe realizar este diagnóstico del conocimiento que queremos realizar con respecto al entorno y al territorio. Entonces, primero se selecciona la información, como lo mencioné antes. Se selecciona la información que creemos que es relevante para poder comprender el entorno y luego realizar nuestro proyecto. Posterior a eso se debe identificar los agentes y las fuentes, ya sea información en internet, ya sean la biblioteca, sean
persona a la cual nosotros podemos entrevistar para poder producir la información que se necesita. Entonces, tenemos que identificar dónde vamos a extraer la información para luego generar un instrumento metodológico, ya sea en entrevista y ya sea si eres más avanzado a hacer un análisis estadístico con la información que se tiene, por ejemplo, del censo. También se pueden hacer revisión de diarios, revisión bibliográfica. Entonces, todo esto se necesita un instrumento metodológico. No lo vean como algo tan complejo como hoy es necesario poder estudiarlo, ir a la universidad para poder realizar un instrumento. Puede ser algo bien sencillo, una ficha o las cosas claves que yo quiero extraer, ¿ya? Luego de eso y de tener un instrumento metodológico, tenemos que asignar a los responsables o a las responsables del equipo, los cuales van a realizar esta labor. Luego se establece un calendario estructurado de cómo se va a recolectar esta información para luego analizar e interpretar y generar un documento en específico, ¿ya? Estos son los pasos de la formulación de las dinámicas territoriales. De acuerdo a esto, existen varios métodos y varias fuentes para poder realizar esto y para poder extraer la información. Pueden ser a través de los censos o padrones de la población que tenemos, ya del último censo realizado en 2017. Las publicaciones ya existentes, encuestas como la CACEN, como hay muchas otras encuestas, que esto es como información secundaria, pero también podemos producir nuestra propia información. Podemos hacer alguna consulta ciudadana en algún barrio, en algún territorio, en alguna junta de vecinos. Podemos entrevistar a personas de forma individual, o también podemos crear grupos de discusión o focus group, como se les denomina. También podemos llamar a un grupo de expertos para que nos vengan a hablar acerca de la temática. También podemos insertarnos en un territorio y poder observar las dinámicas que nosotros creemos que son importantes para nuestro proyecto. Entonces podemos realizar una observación tanto participante, en la cual yo me involucro en el territorio y puedo hacer un trabajo antropológico, o una observación no participante, que yo me quedo al margen y solamente observo la dinámica y la realidad del territorio que voy a intervenir. ¿Ya? Entonces, estos son un set de métodos que nos pueden ayudar para extraer la información que necesitamos. Junto a las dinámicas territoriales, también es necesario comprender que existen las dinámicas sectoriales, ¿ya? Entendemos por sector aquel espacio conceptual o temático en el que tenemos previsto intervenir. Entendemos las dinámicas sectoriales como el análisis de los factores inherentes al sector cultural concreto en el que se enmarca nuestro proyecto y que puede influir en su definición. Entonces, las dinámicas sectoriales tienen que ver con las dinámicas propias del sector en el cual se enmarca mi proyecto. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de un proyecto enfocado en la danza, yo tengo que conocer también cuál es el desarrollo de la danza en el territorio que voy a realizar mi proyecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la comuna del Quisco, tengo que conocer si existen talleres de danza, cuántos hay, cuánto es el interés que existe en la danza, cuál es la concepción de la danza en la comuna, en el desarrollo, a lo mejor el desarrollo de la danza en la provincia y cómo es el impacto real, no sé. Hay varias formas. Lo importante es conocer las dinámicas sectoriales, en este caso las dinámicas propias de nuestro proyecto de intervención cultural. Esto es súper importante también para poder argumentar de manera óptima mi proyecto, ¿ya? Y al momento de querer postularlo a algún fondo público o privado, es necesario también conocer las dinámicas de desarrollo del sector en específico o del área específica a la cual voy a intervenir, para después poder justificar de manera adecuada de por qué es necesario realizar esta intervención. Entonces es muy importante conocer estas dinámicas sectoriales. Y por último tenemos el encuadre del contexto en otras políticas, ¿ya? Entonces, en este punto busca encajar nuestro proyecto
en el conjunto de actuaciones que se realizan en términos culturales u otros. Se conoce también con el concepto de marco de referencia. Antes de definir nuestro proyecto, necesitamos conocer qué otras actuaciones se están desarrollando en nuestro entorno y cómo estas pueden influir en nuestra propuesta para así encontrar el planteamiento de nuestro proyecto Así encontrar el planteamiento de nuestro proyecto que mejor se adapte al contexto. Entonces, es muy importante también conocer las distintas políticas, ya sean públicas como privadas, las políticas de intervención con respecto nuevamente al área a la cual yo me estoy adentrando. Es importante saber lo que hacen otros agentes en relación a la finalidad o al contenido que queremos trabajar. ¿Ya? Aquí es muy importante ver si alguna otra entidad, que sea pública o privada, a lo mejor está realizando lo que yo mismo estoy planteando. Entonces, a lo mejor me tengo que replantear un poco qué es lo que voy a hacer. Entonces, para ello tengo que conocer un poco qué es lo que se está haciendo, a lo mejor qué otras políticas públicas se están haciendo también en el territorio y que pueden afectar de manera indirecta o directa mis planteamientos en el proyecto. ¿Ya? A lo mejor, no sé, ahora último se puede ver que el tema de la cuarentena está impactando de forma directa mi quehacer como artista y mi proyecto en el futuro. Así pueden ser, obviamente, este es un caso muy excepcional, pero pueden haber más adelante otras políticas, a lo mejor de los municipios, que sí pueden afectar la concreción de mi proyecto o pueden beneficiarme. Entonces, hay que tener en cuenta también las distintas políticas y las distintas acciones que están haciendo los otros agentes en relación a mi propia finalidad del proyecto. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres como grandes encuadres que son las dinámicas territoriales, las dinámicas sectoriales y el encuadre en el contexto de otras políticas. Esto es a grandes rasgos lo externo, el entorno, lo que rodea la realización de mi proyecto. ¿Ya? Es el entorno de nuestro territorio, es la dinámica del territorio en sí, de forma global. Por un lado tenemos esto, pero por otro lado también debemos realizar un análisis interno de la organización gestora, de la organización que está realizando el proyecto y que lo va a realizar. Es el estudio del estado actual de la institución y del equipo que está previsto que gestione el proyecto. Ya el equipo pueden ser 2 o más personas. Entonces, es importante también conocer el equipo, conocer las dinámicas, ya que luego de mirar y analizar el entorno, esta parte de afuera, también llega el momento de mirar hacia adentro. Se hace necesario analizar en profundidad el equipo gestor del proyecto, para así conocer las capacidades, las voluntades y las posibilidades que ofrece el equipo para la gestión del proyecto que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esto, bueno, a lo mejor ya varios deben conocer el análisis FODA, que es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el análisis tanto interno, que son las fortalezas y debilidades del equipo, como también el análisis externo, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Ya? Esto es un análisis para poder ordenarnos. ¿Ya? Es necesario también tener un documento con todas las dinámicas sectoriales, territoriales, pero aquí también esto nos va a ayudar un poco para ordenarnos y ver cuáles son los puntos a tomar en cuenta, los puntos de fuga, cuáles son a lo mejor las dinámicas y las fortalezas o debilidades, por ejemplo, del equipo, que yo debo tomar en cuenta para poder solucionarla o poder reforzarla o potenciarla. Entonces, el análisis FODA lo que hace es poder ordenar un poco nuestra información y vislumbrar de una forma sencilla los puntos más importantes, tanto a nivel del entorno, los factores externos como los factores internos de la organización. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir agregando
detalle al análisis interno de la organización, donde podemos ver primero cuáles son los puntos fuertes, la razón de ello y cómo podemos aprovecharlo. Así también los aspectos débiles, cuáles son estos, la razón de la debilidad y cómo hacemos una respuesta o solución a ello. Entonces vamos desglosando. También esto se puede hacer con el análisis del entorno, y vamos viendo y vamos ordenando nuestros puntos, nuestros factores, para así tener una formulación más robusta y más fuerte. Entonces, a grandes rasgos es esto. Estos son el diagnóstico del proyecto, ¿ya? Tenemos nuestra finalidad, nuestro objetivo guía de nuestra intervención. Tenemos también el origen de qué es lo que nos motivó, qué es lo que nos llevó a realizar esto. Y luego tenemos el análisis de nuestro entorno, ya sean las dinámicas territoriales, sectoriales o de políticas en el contexto, y también el análisis interno de la organización. Cómo se compone, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo poder solucionar esto, cómo poder potenciarla. Entonces, esto es mi diagnóstico. Y la segunda clase vamos a ver la definición del proyecto. Vamos a ver cómo definir los destinatarios, cómo poder definir también los objetivos específicos y cómo poder evaluarlos, también los contenidos, las líneas estratégicas, cómo definir y poner y plasmar en el papel las acciones y los modelos de gestión. Todo eso lo vamos a ver en la segunda clase, ¿ya? Espero que haya quedado más o menos claro por qué es importante realizar un diagnóstico para poder realizar un proyecto. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo electrónico. Así que damos por finalizada esta segunda sesión. Esperamos que se motiven para esperar la tercera sesión, la cual vamos a ver la definición del proyecto. Quiero comentarles que luego de ver estas tres etapas del esquema, vamos a realizar ya un trabajo más práctico con videollamadas, así que para que permanezcan al tanto, para que realicen este recorrido del curso, para así poder realizar ya las actividades más prácticas, las cuales se van a realizar y se van a establecer las tareas en la sesión donde veamos la producción del proyecto, ¿ya? Así que muchas gracias, espero que les sirva este material y nos reencontramos en la próxima sesión. Hasta luego.